Atención, señoras y señores, hay dos anuncios muy importantes por parte del presidente Javier Milei en este 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, vimos el comunicado, el video que fue lanzado anoche por Casa Rosada, impresionante, con Agustín Laje narrando la verdad completa de la historia, que durante tantos años se ha mentido a los argentinos desde el Estado y desde el adoctrinamiento del Estado. Para contar una verdad a medias, bueno, el gobierno del presidente Javier Milei se ha comprometido en contar la verdad completa y mostrar realmente qué es lo que sucedió en la década de los 70 y cómo llegamos a aquel 24 de marzo del año 1976. Vamos con el primero de los dos comunicados, que dice lo siguiente. Ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo de 2025, la oficina del presidente destaca la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, haciendo un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura, a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970. Bueno, hago un pequeño agregado a esto, que es cómo vimos a todos los zurdos decir: no vean el video de Casa Rosada porque es muy peligroso, porque es mentira, porque esto, lo otro. Bueno, justamente aquellos que durante años han censurado la historia completa llamaron a censurar la historia completa narrada en el video de la Casa Rosada. El conocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario. En ese sentido, el gobierno nacional ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia del capitán Humberto Viola, fusilado en 1974 en plena democracia, junto con su hija María Cristina, de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada. Cabe recordar que en 2022 la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que por lo tanto era prescriptible. En contraste, el presidente Javier Milei ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad ocurrido en el marco de un conflicto armado interno. Como parte de este acuerdo, el gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley, qué divertido va a estar esto, para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos. Asimismo, en línea con el objetivo de garantizar una conmemoración basada en la transparencia y la libertad de expresión, el presidente de la Nación ha ordenado la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983. Esta administración sostiene que lo ocurrido en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la CIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad. En una fecha como esta, los argentinos debemos valorar la paz alcanzada en democracia y reafirmar nuestro compromiso con la memoria completa, sin omisiones ni distorsiones políticas. Tremendo esto que marca el presidente Javier Milei. Ahora vamos a ver el comunicado que hacía también el vocero presidencial Manuel Adorni. Y la verdad que es justicia esto. Esto es realmente apegarse a la verdad histórica. Esto es realmente buscar verdad, buscar justicia. Recordar lo que sucedió. Esto es un trato justo, ¿no? A lo que es la memoria, la verdad y la justicia. A diferencia del relato sesgado que nos han contado durante muchos años, el cual el kirchnerismo utilizó como maquinaria política, como maquinaria de robo también, y que hace muchos años se viene reclamando por una verdad completa. Si quería una verdad completa el kirchnerismo, me pregunto yo, ¿por qué no desclasificó estos archivos antes? ¿No? Los adalides de la memoria, los embanderados de la justicia, los genios de la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, por qué el kirchnerismo nunca quiso desclasificar esto? ¿Qué tendrán para ocultar? Bueno, es algo que vamos a ir descubriendo
apenas sea liberado este material, apenas sean desclasificados estos documentos de lo sucedido durante la última dictadura militar, vamos a ver por qué el kirchnerismo nunca quiso desclasificar esto. Si supuestamente los deja tan bien parados, si supuestamente reivindica la verdad que ellos defienden. Si, bueno, vamos a ver qué es lo que los hacía estos tipos no largarlos, no soltar estos archivos y dejarlos ocultos. ¿Por qué el kirchnerismo fue cómplice de la opacidad durante tantos años? Así lo anunciaba el vocero Manuel Adorni en el día de hoy. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se han liberado documentos sobre operaciones encubiertas, crímenes de guerra y asesinatos políticos de figuras claves, como por ejemplo John Fitzgerald Kennedy. Incluso en el Servicio de Seguridad británico se dio comienzo un proceso de apertura de sus archivos clasificados al público. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los archivos de inteligencia. En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. En este atroz atentado, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptaron el auto en el que el capitán viajaba con su familia. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, y sus 2 hijas, María Fernanda, de 5 años, y María Cristina, de tan solo 3 años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida también de un disparo en la cabeza. Estuvo en coma 4 meses y sufrió 8 operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021 después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80. Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado, de acuerdo a la ley 24.043, por haber estado detenidos durante el estado de sitio.
En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional. Durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragala, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán Viola y su familia no constituía un delito de lesa humanidad. Bajo la presidencia de Javier Milei y habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70. Para el gobierno del presidente Milei, el asesinato del capitán Viola y de su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Y bueno, la verdad que celebro que esto se haga, celebro que vayamos por la verdad en serio, vayamos a contar la historia en serio y que esto no sea un relato partidario como el kirchnerismo nos acostumbró tanto tiempo, que acá se respete realmente cuál fue la verdad y cuál fue la historia completa de lo sucedido en aquella década, porque la verdad que se ha hecho tanto daño mintiéndole a la sociedad, reivindicando guerrilleros, reivindicando terroristas, reivindicando asesinos, que es bueno que de una buena vez y para siempre esto se cuente, se muestre y se exponga. Al momento que grabado este video tiene 7,5 millones de vistas el video de Casa Rosada, una cosa impresionante, ha sido replicado en todos lados y finalmente tenemos un gobierno que cuenta la verdad completa y no una verdad sesgada como ha hecho durante tantos años el kirchnerismo, como han hecho durante tantos años estas lacras. Así que amigos, Milei cambia la historia argentina, pone realmente la verdad sobre la mesa, desclasifica los archivos que el kirchnerismo durante tantos años se hizo medio el boludo, no quiso desclasificar. ¿Por qué? Nos iremos enterando poco a poco. Los invito como siempre a suscribirse al canal, a dejar su me gusta y a compartir este contenido. Así llegamos a cada vez más gente y seguimos difundiendo la verdad completa.